¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa que le ayudará, porque está hecho para usted, le ayudará a resolver problemas y aún preguntas difíciles, poderle darle respuestas adecuadas según la palabra de Dios. Hoy queremos hablar de un tema maravilloso, el llamado de Dios en las personas, el llamado de Dios en tu vida para que tú puedas desarrollarla. Todos estamos en el cuerpo de Cristo, ancianos, mujeres, niños, hombres, y cada uno somos miembros de este cuerpo maravilloso que se llama la iglesia. Y cada uno tiene un llamado el cual desarrollar. Y queremos hoy hablar de este tema para ayudarte a verte a ti mismo dentro de ese cuerpo glorioso. Tatiana, tenemos una invitada especial, la cual nos va a ayudar a desarrollar también este tema y queremos que tú la presentes, pero no antes sin darles un texto clave, un texto importante y maravilloso que dice, Primera de Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor repartió. ¡Qué lindo! Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Repito, pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Tatiana. Qué bello tema, como Dios ha repartido en cada uno de nosotros el cuerpo entero de Cristo, hombres, mujeres, niños que sirven a Dios. Qué importante es servir a Dios, qué importante es que tú sepas Dios para qué te ha llamado. Y nos acompaña, pastora y queridos televidentes, nuestra querida hermana del ministerio, Anabel Trujillo. Ella es evangelista y es consejera del Ministerio Mujeres con Propósito, que patrocina este programa Emprendedoras. Anabel, gracias por estar con nosotros. Queremos hacerte entonces la primera pregunta. ¿Cómo sé yo, que pertenezco al cuerpo de Cristo, que tengo un llamado? ¿Qué es el llamado de Dios? Bendiciones. El llamado es elegir a una persona para algo específico. El llamado viene de parte del Señor. Los hombres no lo pueden dar, pero tenemos que entrar en especificaciones porque hay muchas personas que se frustran pensando que no tienen llamado, pero hay llamados específicos del Señor, como es el de servirle. Nosotros tenemos que servirle al Señor, el de conocerle, conocer a su Hijo, que por medio de Él viene la salvación. Ese es el primer llamado de nuestras vidas, conocerle al Señor. Después que le hemos conocido, entonces viene el anhelo y el deseo en nuestro corazón de servirle, y el llamado es eso, es llamados a servir. Nosotros somos llamados a servir en diferentes áreas de la Biblia, como de nuestras vidas. Como decía la pastora, la iglesia es un cuerpo de Cristo. En el cuerpo tenemos orejas, manos, pies, y así mismo es el cuerpo de Cristo. Cada uno desempeña una labor dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que se sienten inútiles y muchas veces traumatizadas o traumatizados, que alguien le dijo que no tiene un llamado, que no puede servir, y podemos decir que eso no es cierto. Así como cada parte de nuestro cuerpo es activo y hace una función, yo creo que simplemente la persona tiene que saber cuál es la función. Y en eso tiene mucho que ver en el don y en esos talentos que las personas pueden desarrollar de parte de Dios y de parte de uno mismo, ¿verdad? Así es, pastora. Tenemos que saber de que todos somos criaturas creadas por un ser divino, y ese es nuestro Dios. Y si Él nos creó con un propósito y con un llamado a nuestras vidas. Entonces debemos de enfocarnos y procurar que a través de la comunión que nosotros y la relación que nosotros tenemos con Dios, Él va a ir ubicando nuestras vidas en los lugares específicos donde nosotros podemos trabajar. Pero el primer llamado de nuestra vida es tener una comunión con Dios. Dice la palabra en Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Te tomé de los confines de la tierra, de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios no desecha a nadie. Dios tiene un propósito y un llamado para nuestras vidas. El problema de repente es cuando hay personas que se han puesto títulos que no les corresponde.
algo que Dios no les ha dado y ellos ejercen ese llamado a donde Dios no los ha puesto. ¿Qué podemos decir de eso, Anabel? Bueno, es falta de enfoque, es falta de comunión con Dios, porque cuando tenemos una comunión con Dios, sabemos esperar, no nos adelantamos al propósito de Dios. Hay que tener una confianza, hay que tener oídos espirituales para saber dónde Dios quiere que nos ubique. Por eso es que vemos muchos fracasos muchas veces en personas que se han subido en ministerios que no les corresponden porque no han sido llamados ahí. Yo creo que lo primordial en nuestra vida es aprender a escuchar la voz de Dios para que tengamos una voz dirigida de parte de Él, para que sepamos dónde es que debemos desempeñar la labor como cuerpo de Cristo. Yo creo que lo más difícil es cuando una persona, vamos a poner un ejemplo, una mujer tiene su esposo inconverso y entonces ella se siente atada a poder servir al Señor y ella a la vez se siente frustrada y dice, ¿cómo yo puedo servir al Señor si mi esposo no me deja? ¿Cómo puedo servir al Señor si mi esposo, que es mi cabeza, mi autoridad, es incrédula o me impide hasta ir a los cultos? ¿Cómo puedo yo servir? Yo quisiera decirte que sí puedes servir a Dios a pesar de estar casada con un esposo inconverso. Para servir a Dios no necesariamente tienes que tener grandes dones o grandes talentos. El ir a visitar un enfermo en una casa y orar por un enfermo, eso es servir a Dios. El ir mientras estás trabajando a donde tú te encuentres y darle una palabra de esperanza, dar una palabra de fe a alguien, eso es servir a Dios. El hecho de doblar tus rodillas e interceder por tu esposo, por la iglesia, por tus pastores, eso es servir a Dios. El llamado que, como estamos hablando, que Dios quiere que tú ejerzas, número uno, es servirle a Él sobre todas las cosas y a veces dar una palabra de fe, ayudar a un enfermo, ayudar a un necesitado, interceder en tu casa, eso es servir a Dios. Y dice que lo más importante es no discutir con el esposo, no discutir con aquellos que quieren imponerte algo que no es de Dios. Yo creo que el amor hacia el Señor, el poder estar, a pesar de un esposo inconverso, no quieres que hoy específicamente vaya a la iglesia, ok, hoy no voy a ir. El hecho de sujetarse, el hecho de no estar contrariándolo, no ofenderlo, eso también es agradable a Dios y estar sirviendo al Señor, porque lo que Dios ve es tu corazón. Y qué lindo que en medio de esa presión tú des un buen ejemplo. Tatiana, hay tantas preguntas hermosas que podemos seguir haciendo. Sí, pastora, porque si podemos ver la creación de Dios, Él puso en cada uno dones y talentos, hay dones naturales también. Anabel, ¿cómo pudiéramos desarrollar dones y talentos que de repente están allí porque son naturales, pero también están los espirituales? ¿Cómo podemos desarrollarlos para que crezcan en nosotros y luego los podamos usar en la obra de Dios? Como seguimos hablando, para poder desarrollar nuestro talento, tenemos que estar en una intimidad con Dios, porque ese es el que nos va a dar la palabra orientada a lo que nosotros estamos capacitados para servir. Entonces, la única forma de desarrollar nuestros talentos es sirviendo, no hay otra forma. Por eso es que estamos llamados a servir, es sirviendo que vamos a desarrollar nuestros talentos. Por ejemplo, una persona antes de conocer a Cristo que tenía el don de cantar, ¿verdad? Una persona que antes de conocer al Señor tenía un don enseñaba de repente con niños, viene, conoce del Señor, tiene esa intimidad, Dios lo llama al cuerpo de Cristo, luego puede ejercer esas cosas que ya tenía antes de conocerlo, puede ejercerlas para el ministerio. Sí puede ejercerlas, Tatiana, y está muy correcto. Pero cuando una persona, suponiendo en el mundo, cantaba, y directamente ya lo ponen a cantar, no es correcto eso. Exacto. Porque en el mundo se actúa, se habla, se hace de una forma. La persona
no puede, de la misma forma que actuar al mundo, usar esos llamados para Dios, porque con Dios es diferente. La persona tiene que pasar justamente por un proceso, que es el que estamos hablando, conocer a Dios. Cuando conoce a Dios, cuando se consagra al Señor, va a ver que cantar para el mundo era una cosa y cantar para el Señor es otra. Y ahora él necesita o la persona necesita un proceso de saber que en las cosas del Señor es cuando le entrega esos dones, es cuando le entrega esos llamados. Pero qué lindo cuando Dios renueva esos llamados, renueva esos talentos y la persona ahora le canta a Dios con unción, le canta al Señor con pasión. Toca un instrumento. Tocar un instrumento, eso es maravilloso. Dios le ha dado a las personas talentos y dentro de la variedad de talentos tenemos que pulirlos para poder ejercer. Pero dice que en Cristo nueva criatura soy. Es como morir totalmente. Renovarse por completo. Y volver a la mente. nacer. Exactamente, Todo. es nacer. Es nacer. Y en esos nacimientos en Cristo, Dios da esos llamados. Yo creo que, como decíamos al principio, Anabel decía, el conocerlo a Él es el número uno. Porque al conocerlo, aprendemos su carácter, su Amarlo, forma de ser, a entender las circunstancias. ¿Qué tal cuando una persona tiene un llamado de Dios hacia algo glorioso, precioso, y el pastor no lo ve así, el anciano no lo ve así, su esposo no lo ve así? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Si esa persona ha comprendido que en el lugar donde se encuentra, Dios tiene un propósito especial para su vida, tiene que sujetarse a la cobertura, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, pero el pastor está puesto por el Señor. Tenemos que sujetarnos al pastor, obedecer al pastor. Si Dios tiene un propósito en tu vida, Él lo va a cumplir donde quiera que tú estés. A veces quizás estás pasando por un proceso de entrenamiento y no es que no lo reconozcas, sino que estás en un proceso para que seas pulido, para que puedas llegar a ese llamado. Entonces te tienes que sujetar. Y yo creo que el problema que muchas personas confrontan es que se apuran a hacer las cosas. Porque si tu autoridad todavía no ha visto que tú estás capacitado para desarrollar eso que tú quieres hacerlo, tú tienes que esperar a seguir madurando y confiando a Dios. Y creo que Dios, el que llamó o el que te llamó a su tiempo, Él te va a levantar y te va a dar ese llamado. Porque después de todo, como hemos dicho al principio, ¿acaso no es Él el que llama? ¿Acaso no es Él el que provee? Cuando Dios dice, te he puesto mis palabras en tu boca, ¿es el hombre o es Dios? Esas palabras pueden ser hasta proféticas. Esas palabras pueden ser para ayudar al caído. Esas palabras pueden ser para levantar al que está desalentado. ¿Acaso no es Dios el que usa el vaso? ¿Acaso no es Dios el que dijo, te voy a poner, te voy a dar, te voy a levantar? ¿Acaso no es Dios? Por eso, si la persona conoce a su Señor, será prudente y no abusará de sus propias fuerzas para imponerse, sino que la sujeción, el amor y la gracia será vista en esa persona y Dios te va a honrar y Dios en el momento adecuado te va a levantar. ¿Verdad, Tatiana? Claro que sí, pastora, qué tema tan hermoso, porque muchas personas tienen esa pregunta. ¿Será que tengo que esperar que alguien me diga Dios a qué me ha llamado a hacer? Tenemos ya preguntas de nuestros televidentes. Queremos dejar esta pregunta en el aire mientras volvemos en el segundo segmento para responder a esta televidente. Dice, queridas emprendedoras, les saludo desde Buenos Aires. He visto su programa a través del canal Televisión Satelital. Tengo una pregunta. Soy una mujer separada, mi esposo me abandonó, pero tengo un fuerte llamado a la enseñanza y a predicar la palabra de Dios. ¿Puedo tener un ministerio si estoy sola sin un esposo? Después de comerciales, regresamos respondiendo esta pregunta a todos nuestros televidentes que nos están viendo en este momento en unos cortitos segundos. Estamos hablando acerca del llamado de Dios para nuestras vidas. Ya regresamos. ¿Quién soy en Cristo?
¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya. Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son? ¿Y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Seguimos en Emprendedoras en esta nueva temporada. Queremos saludar a todos los televidentes de los canales de televisión que se han añadido a nuestra sintonía en el Perú, en Ecuador, en Guatemala, en los Estados Unidos. Queremos saludar también a todos los televidentes que nos están viendo en Europa, en Ucrania, en Checoslovaquia, en Alemania, en España, aún en Japón. Gracias por su sintonía. Nos pueden escribir a emprendedoras@jesusvivehoy.com. También nos pueden visitar en nuestro canal jbhnetwork.org. Allí puedes ver las prédicas de los pastores Zapico, también puedes ver los programas de emprendedora de restauración y vida, conciertos. Si estás en tu trabajo y puedes sintonizar la internet, vas a tener siempre palabra de Dios acompañándonos. Estamos hablando acerca del llamado de Dios en nuestra vida y una televidente de Buenos Aires que nos está viendo a través de este canal precioso TVision Satelital que nos pregunta si ella puede ejercer el ministerio de la enseñanza. Ella fue abandonada por su esposo y ella quiere saber si ella lo puede hacer sin tener un esposo. Pastora, ¿usted qué le puede aconsejar? Sí, en primer lugar queremos saludar a todos los que también nos están viendo en TVision Satelital y a los evangelistas panaderos. Un abrazo desde acá, Miami, Florida, Estados Unidos, para ellos y para la radio y la televisión Sion. Sí queremos decirte una respuesta bien, pero bien linda e importante. Que tu esposo te haya dejado o estés sola, eso no tiene nada que ver, porque cuántas mujeres solteras, viudas, quizás divorciadas, han tenido que pasar momentos difíciles de soledad y de abandono. Lo importante es el llamado, pero toda mujer, dice la palabra, que no tiene esposo, el hecho en 1 Corintios habla justamente donde leímos, estaba refiriéndose a mujer con esposo inconverso o mujeres sin esposo.
dice que el Señor le da esa cobertura y es el pastor, es la autoridad varonil donde tú te estás congregando. Si tú estás congregándote, tienes que hablar con tu pastor, porque él está haciendo la función que no hizo tu esposo y te dejó. No fue un buen sacerdote, no cumplió con la misión. Dios es el que lo va a juzgar y Dios es el que va a tratar con él. Pero tú necesitas estar cubierta y ese es tu pastor. Ese es en el ministerio donde estás ejerciendo. Si estás sirviendo al Señor en un ministerio, como en el caso de los siervos de Dios aquí en este canal de televisión en Argentina, los evangelistas, los siervos de Dios, si tú estás sirviendo con ellos, ellos te pueden dar esa cubierta, esa cobertura, pero tú puedes servir al Señor y el pastor, el siervo de Dios que está por encima de ti, te va a dar esa bendición y desarrollar esos talentos. Qué lindo es cuando nosotros sencillamente podemos ayudar a otra mujer abusada, a un niño que no tiene papá y mamá, ayudar a los que han sido causa de enfermedades, abusos, opresiones, tanta necesidad en la calle. Toda mujer que sirve con cobertura puede darle lo mejor de Dios a los demás. Y es tan importante, porque a veces creemos que servir al Señor solamente se está detrás de un púlpito. Sin Exacto. embargo, dice el Señor que Él vino a levantar, a ayudar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay en tu barrio quebrantada de corazón que necesita un abrazo, que necesita amor y tú no le estás dando? Yo creo que el ministerio más lindo de evangelismo está en el vecino, ¿verdad? Preciosas palabras, pastora, mujeres que sirven a Dios evangelizando en la calle, llevando los trataditos, visitando los enfermos, mujeres que preparan comida y junto con otras personas en su iglesia las llevan a los lugares donde hay personas desamparadas Sí, señor. y así están brindando amor, que es lo que necesita esta humanidad, el amor de Dios, el abrazo de Dios, el sentir la compañía de otras personas que se interesan por ellas. Anabel, queríamos preguntarte, ¿qué características podemos ver en las mujeres que hace posible que puedan llevar un buen liderazgo? ¿Qué características podemos decir, de repente yo puedo servir y ser usada por Dios en esta área? Bueno, la primera característica que nosotros debemos de tener como personas para un llamado es la humildad. Tenemos que ser humildes. La humildad es la que te abre el espacio, el camino para que tú te puedas desarrollar. La otra característica que debe de tener es la intuición, el amor, como tú decías, hacia los demás, para poder ir donde los necesitados, para dar un consejo, para orar por los enfermos. Entonces es una intuición de Dios para que te lleve a esas áreas de necesidad. Entonces ahí cae la posibilidad de decir que también tiene que ser una persona persistente, que tiene que estar dispuesta siempre a colaborar con los demás, a ejercer lo que Dios le ha depositado en su vida. ¿Cuáles son las actitudes de una mujer líder y emprendedora? Ese programa se llama Emprendedoras y sabemos que hay muchas emprendedoras que nos están viendo, mujeres que tienen la capacidad para salir y hacer grandes y bellas cosas, Anabel. Tiene que tener iniciativa, tiene que tomar una decisión de servir, de trazar metas, trabajar en equipo. Muy Porque importante. a mucha gente no le gusta trabajar en equipo No. y somos un cuerpo de Cristo, tenemos que trabajar en equipo. Esas son las actitudes que debe de tener una mujer líder, de entregarse por lo demás. Tenemos el ejemplo de Débora. Débora fue una mujer que se dio por su pueblo, defendió a su pueblo, Dios le dio la victoria. Entonces tenemos que tener un carácter de liderazgo. Yo creo también que es rendir cuentas. Eso que tú dijiste de trabajar en equipo es tan importante. Yo creo que yo conozco preciosas mujeres en Argentina que vinieron a Miami y a decirnos, pastora, yo siempre trabajé como profeta, serví al Señor como pastora, pero en mi barrio pude ver niños abandonados, mujeres violadas, y yo la saludo en el nombre del Señor.
desde acá a Miami, está haciendo una labor en uno de los barrios de Argentina, de Buenos Aires, inmensamente precioso. Me decía, mi ministerio no era el de los niños abandonados. Sin embargo, por la necesidad de mi barrio, comencé a ayudar a estas vecinas abusadas, a estos niños abandonados que quedaban solas, sin dinero, sin comida, como tú dices, Tatiana. Comencé a juntar con las hermanas de la iglesia comida, a abrir un comedor, y de repente me encontré con que eran cientos los que venían a comer. Y ella me dice, mi ministerio es otro, el Señor me usa como profeta, he ido a las naciones. Y yo de repente pude ver en ella una sinceridad tan grande, y yo dije, en donde está la necesidad es donde Dios más nos usa. Nosotros podemos traer palabra profética a las diferentes personas, pero el corazón de Dios va a estar donde haya una necesidad y nosotros decimos presente a esa necesidad, donde nos dejamos usar con amor al necesitado. El Señor dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Yo creo que en esta hora donde vive la humanidad, tantas necesidades, Dios está llamando a hombres y a mujeres a poder extender su amor. Y si predicamos, si somos profetas o servimos al Señor, una de las cosas que vamos a volcar y vamos a tener que dar, y Él nos lo va a agradecer, es ese amor que no abandonamos al necesitado. Gracias a todas las televidentes que nos están sintonizando. Queremos decirles que hay muchas cosas por hacer. El campo está lleno. Hay mucho trabajo por hacer en la obra, se necesitan obreros y tú tienes la disposición, el carácter, tú eres una mujer, un hombre emprendedor y vas a poder hacer muchas cosas si solo te pones en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a guiar en ese llamado, en ese don y en ese talento que tú tienes. Gracias por haber sintonizado nuestro programa, gracias a Anabelia la pastora y gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente programa de Emprendedoras. Que Dios te bendiga.